Desperté en una cama de hospital que no era mía, con el olor a desinfectante quemándome la nariz. Mi hija estaba a mi lado, sosteniéndome la mano, pero había algo extraño en la forma en que me miraba. No era preocupación, era culpa. Tardé 3 días en descubrir que, mientras yo estaba sedada recuperándome de una cirugía sencilla, ella había vaciado mi cuenta bancaria, vendido mi departamento y me había ingresado en un asilo sin mi consentimiento. Mi nombre es Irma Soto. Tengo 60 años y esta es la historia de cómo mi propia hija intentó robarme todo lo que construí en toda una vida de trabajo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó con un dolor en la rodilla. Nada grave, solo una artrosis que me había estado molestando durante algunos meses. Mi médico, el doctor Almaraz, que me atiende desde hace 15 años, recomendó una artroscopia simple, procedimiento de rutina, recuperación rápida, estaría en casa en 2 días. Le expliqué todo a mi hija Lorena por teléfono. Ella vive en Monterrey. Yo vivo en la Ciudad de México, así que no nos vemos tan seguido como me gustaría. Mamá, no puedes hacer esa cirugía sola, me dijo, con ese tono preocupado que también conocía. Voy a pedir unos días de vacaciones y me quedo contigo. Me alegré. Lorena siempre estaba demasiado ocupada con el trabajo, con su novio, con su vida. Tener a mi hija cerca, aunque solo fuera por una cirugía, me calentó el corazón. Llegó 2 días antes del procedimiento. 32 años, guapa, siempre bien vestida. Trabaja en marketing digital, o eso era lo que me decía. Trajo flores, me llevó a cenar, platicamos de todo, menos de las cosas que realmente importaban. El día de la cirugía, Lorena estuvo a mi lado cuando entré al quirófano. Recuerdo sostener su mano mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto. Tranquila, ma, yo me encargo de todo, me susurró. Sonreí sintiéndome segura. Mi hija estaba ahí. ¿Qué podría salir mal? Desperté no en unas horas como esperaba, sino 3 días después. Lo primero que noté fue la confusión en mi cabeza. Parecía que tenía algodón llenándome el cerebro. Mis piernas estaban pesadas, mi boca seca. Intenté llamar a alguien, pero mi voz salió débil, casi inaudible. Una enfermera apareció. Joven con una sonrisa profesional. Doña Irma, qué bueno que despertó. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasó?, pregunté, todavía tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Por qué estoy tan confundida? Tuvo una reacción a la anestesia. Tuvimos que mantenerla sedada por más tiempo de lo normal, pero ya todo está bien. Reacción a la anestesia. Eso no tenía sentido. Ya me habían hecho otras cirugías antes y nunca había tenido problemas. Pero estaba tan cansada, tan desorientada, que no pude cuestionar. Lorena entró al cuarto justo después, con esa misma mirada extraña que mencioné al principio. Preocupación mezclada con algo más. Algo que no podía identificar. «Ma, me diste un susto», dijo, besándome la frente. «Los médicos dijeron que tuviste complicaciones. Tu corazón se aceleró durante la cirugía. Tuvieron que estabilizarte». ¿Complicaciones? ¿Mi corazón? El doctor Almaraz no había mencionado nada sobre riesgos cardíacos. Intenté hacer preguntas, pero Lorena cambió de tema rápidamente. «Lo importante es que ya estás bien. Tienes que descansar. Yo me encargo de resolver todo mientras te recuperas». ¿Resolver qué?, quería preguntar, pero las palabras no salían. Mis ojos se cerraron de nuevo y caí en un sueño profundo y sin sueños. Los días siguientes, todo parecía borroso. Enfermeras entraban y salían. Lorena siempre estaba cerca, pero nunca a solas. A veces estaba con ella un hombre de traje, que me sonreía pero nunca se presentaba. Intentaba preguntar quién era, pero mi lengua se sentía demasiado pesada para formar frases completas. «Es solo el licenciado que está viendo unos documentos por ti, ma. Nada de qué preocuparse», decía Lorena, dándome una palmadita en la mano.
¿Licenciado? ¿Qué documentos? Yo no había pedido ningún licenciado, pero antes de que pudiera protestar, otra ola de somnolencia me invadía. Más tarde, descubrí que me estaban medicando con sedantes mucho más allá de lo necesario. Me mantenían dócil. Me mantenían quieta. Me mantenían incapaz de hacer preguntas. Cuando finalmente pude permanecer despierta por más de unas horas seguidas, me di cuenta de que algo andaba muy mal. Le pedí mi bolso a Lorena. Necesito ver mi celular. Necesito llamar a algunas personas. Ma, tu celular se rompió. Se te cayó cuando tuviste las complicaciones. Te compré uno nuevo, pero todavía lo estoy configurando. Me mostró un aparato barato, de esos de prepago, completamente diferente al smartphone que yo tenía. Por ahora, usa el teléfono del hospital si necesitas llamar a alguien. Algo en su tono me alertó. Lorena, ¿qué está pasando? Nada, ma. Te estás recuperando. Es normal sentirse paranoica después de una cirugía. Los médicos dijeron que puede pasar. ¿Paranoica? Me estaba llamando paranoica. Intenté sentarme, pero mi cuerpo todavía estaba débil. Quiero hablar con el doctor Almaraz. Ya no está a cargo de tu caso. Después de las complicaciones, llamamos a un especialista, el doctor Ferrer. Es excelente. Doctor Ferrer. Un nombre que nunca había escuchado. Un médico que yo nunca había elegido. Sentí un escalofrío en la espalda, pero estaba demasiado débil para luchar. Demasiado débil para hacer las preguntas correctas. Así que hice lo único que podía hacer en ese momento: observar. Y cuanto más observaba, más me daba cuenta de que me estaban manteniendo en un estado de dependencia deliberadamente. Las dosis de medicación eran demasiado altas. Las visitas estaban controladas. Lorena decía que no estaba lo suficientemente bien para recibir a nadie. Mi celular estaba roto. Mis documentos estaban siendo organizados. Mi casa estaba siendo cuidada. Al quinto día, una auxiliar de enfermería diferente entró en mi cuarto. Mayor, con ojos amables y una sonrisa genuina. Se llamaba Carmen y sería la primera persona en tratarme como un ser humano y no como una paciente incapaz. Doña Irma, se ve muy bien hoy, dijo mientras revisaba mis signos vitales. ¿Cómo se siente? Confundida, admití. Y cansada, muy cansada. Carmen frunció el ceño mientras miraba mi expediente. Déjeme ver aquí. Examinó los medicamentos que me estaban administrando. Su rostro se puso serio. Doña Irma, le están dando mucho sedante. Más de lo que sería normal para una recuperación de artroscopia. Finalmente, alguien que veía lo que yo sentía. Sabía que algo andaba mal. Voy a hablar con el médico responsable. Esto no está bien. Me dio una palmadita en el hombro. Usted es una mujer de 60 años que tuvo una cirugía sencilla en la rodilla. No debería estar tan sedada. Pero cuando Carmen salió del cuarto, Lorena estaba en el pasillo. Las vi platicar. Vi el rostro de Lorena ponerse rojo, sus gestos volverse más bruscos. Vi a Carmen retroceder, negar con la cabeza y alejarse rápidamente. Al día siguiente, Carmen ya no estaba en mi piso. Cuando pregunté por ella, me dijeron que la habían transferido a otra área. Fue en ese momento cuando el miedo se instaló de verdad. Mi propia hija me estaba haciendo algo malo. Y tenía suficiente poder para silenciar a cualquiera que intentara ayudarme. Al sexto día, finalmente logré convencer a una enfermera de que me trajera un teléfono. Llamé a mi mejor amiga, Socorro, que vive en el mismo edificio que yo, o mejor dicho, en el mismo edificio donde yo vivía. Cuando contestó, su voz sonaba extraña, dubitativa. «¿Irma? Dios mío, ¿estás bien?» Lorena dijo que tuviste un derrame cerebral grave durante la cirugía y que ibas a estar meses en el hospital. ¿Derrame cerebral? ¡Socorro! No tuve ningún derrame cerebral. Tuve una reacción a la anestesia, pero estoy bien. De hecho, estoy medio confundida porque me están dando demasiados medicamentos, pero... Irma, ¿estás segura? Lorena parecía tan preocupada. Dijo que no estabas bien,
que tenías confusión mental, que los médicos recomendaron que te quedaras en una clínica especializada después del alta. ¿Clínica especializada? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué clínica, Socorro? No sé el nombre, solo dijo que sería mejor para ti. Irma, vació tu departamento. Dijo que ya no podías vivir sola, que iba a vender la propiedad para pagar tus tratamientos. El cuarto dio vueltas a mi alrededor. ¿Hizo qué? Vi los camiones de mudanza hace 2 días. Intenté llamarte, pero Lorena dijo que todavía no podías recibir llamadas. Irma, ¿qué está pasando? Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Socorro, necesito tu ayuda. No le digas nada a Lorena, pero necesito que vengas aquí. Hospital Ángeles, cuarto 412. Pero no dejes que nadie sepa. Después de colgar, me senté en la cama y traté de procesar lo que acababa de escuchar. Mi departamento. El departamento que compré con mi propio dinero, después de 25 años trabajando como profesora de matemáticas y luego como directora de escuela. El departamento que representaba mi independencia, mi seguridad, mi futuro, vaciado, vendido, sin mi consentimiento. Lorena entró en el cuarto en ese momento, cargando un tupper. Te traje comida casera, ma. Sé que no te gusta la comida del hospital. La miré. Realmente la miré, tratando de ver a la niña que crié sola después de que su padre nos abandonó cuando ella tenía 5 años. La niña a la que llevaba a la escuela en bicicleta porque no teníamos dinero para el autobús. La niña a la que le hacía fiestas de cumpleaños con pasteles hechos en casa porque no podíamos pagar una. La niña a la que ayudé a pagar la universidad, trabajando en 2 empleos para que no tuviera que endeudarse. Pero todo lo que veía ahora era una extraña. Una extraña con los ojos de mi hija, pero con un corazón que no reconocía. Lorena, ¿qué hiciste con mi departamento? Se congeló. Por un segundo, su máscara se resbaló y vi algo que parecía culpa. Pero luego se recompuso. Ma, ya habíamos hablado de esto. Tú estuviste de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo con nada. Estuve sedada los últimos días. Firmaste los documentos antes de la cirugía. ¿No te acuerdas? Tomó un folder que estaba sobre la silla. Aquí está todo. Poder notarial, autorización para la venta de la propiedad, indicación de tutor legal temporal debido a tu condición de salud. Tomé los papeles con manos temblorosas, y ahí estaba, mi firma. Pero no recordaba haber firmado nada de eso. ¿Cuándo firmé esto? El día antes de la cirugía. Estabas nerviosa, ¿no te acuerdas? Dije que era solo una precaución, por si algo pasaba. Forcé mi memoria. El día antes de la cirugía, Lorena me había llevado a cenar. Habíamos bebido vino, bastante vino, ahora que lo pienso. Me había dicho algo sobre documentos, sobre ser precavida. Había firmado algunas cosas, confiando en ella, mi hija. ¿Por qué no iba a confiar? Esto es un fraude, susurré. Me hiciste firmar esto sin que yo entendiera lo que era. Ma, estás confundida por los medicamentos. Sabías exactamente lo que estabas firmando. Yo estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme robándome mi departamento? Su voz se volvió más fría. No robé nada, me diste autorización. Y francamente, ma, ya te estás haciendo mayor. 60 años, viviendo sola, rechazando ayuda. Era cuestión de tiempo para que tuvieras otro problema de salud. Alguien tenía que tomar las riendas. ¿Otro problema de salud? Como si la artrosis en la rodilla fuera un signo de demencia. Quiero que me devuelvas todo, ahora. No puedo hacer eso. Ya vendí el departamento. El dinero se está usando para pagar tus tratamientos. Se inclinó más cerca. Ma, tienes que aceptar que ya no puedes vivir sola. Encontré una excelente casa de retiro para ti. Bonita vista, personal calificado. Te va a gustar. ¿Casa de retiro? Lorena, tengo 60 años. No necesito una casa de retiro. El doctor Ferrer no está de acuerdo. Cree que, dada tu condición, necesitas cuidados especializados. ¿Qué condición? Me operé la rodilla.
suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca. Ma, tuviste un derrame cerebral durante la cirugía. Afectó tu cognición. El doctor Ferrer documentó todo. La confusión, la paranoia, las acusaciones sin fundamento. Son signos clásicos de deterioro cognitivo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Estaba construyendo una narrativa. Una historia en la que yo era una anciana confundida, incapaz de cuidar de sí misma, que necesitaba ser internada para su propio bien. Y tenía un médico, documentos, evidencias, todo falsificado, pero aparentemente legítimo. ¿Por qué?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Por qué me estás haciendo esto? Por un momento vi algo real en sus ojos, desesperación tal vez, o avaricia. Porque lo necesito, ma. Tengo deudas, muchas deudas. Ese trabajo de marketing que te dije que tenía, lo perdí hace 6 meses. Me están desalojando de mi departamento. Mi tarjeta de crédito está al límite. ¿Y tú? Tú tienes un departamento pagado en el Pedregal. Tienes ahorros, tienes un plan de retiro gordo. Así que era eso. Dinero. Mi hija me estaba robando por dinero. Podrías haberme pedido ayuda. ¿Y me habrías dado lo suficiente? Lo dudo. Siempre has sido tan controladora con el dinero, ma. Siempre ahorrando para el futuro, nunca disfrutando el presente. Bueno, yo tengo cuentas que pagar ahora, y no vas a necesitar todo ese dinero en una casa de retiro, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Era Socorro. Gracias a Dios. Lorena se dio la vuelta rápidamente, poniendo una expresión preocupada en su rostro. Ah, debe ser una de las amigas de mi madre. Qué amable por venir a visitarla. Socorro me miró, luego a Lorena. Es perspicaz, mi amiga. Trabajó como trabajadora social durante 30 años. Sabe reconocer una mala situación cuando la ve. Irma, ¿cómo estás? Socorro, gracias a Dios. Necesito que tú... Mi madre está un poco confundida todavía, interrumpió Lorena. Los médicos dijeron que es normal después del derrame. Puede decir cosas que no tienen sentido. Socorro ignoró a Lorena por completo. Se acercó a mi cama y me sostuvo la mano. Irma, ¿estás bien? ¿Te están tratando adecuadamente? No, respondí, mi voz firme a pesar del miedo. Me están drogando en exceso. Mi hija vendió mi departamento sin mi consentimiento real. Está tratando de meterme en una casa de retiro. Socorro, me está robando. Lorena se puso roja. Mamá, estás delirando de nuevo. Lamento que tengas que ver esto, le dijo a Socorro. Como dije, el derrame afectó su cognición. Irma no parece confundida para mí, dijo Socorro fríamente. De hecho, parece bastante lúcida. Incluso más lúcida de lo que debería estar si realmente hubiera tenido un derrame cerebral. Usted no es doctora, replicó Lorena. No, pero trabajé con cientos de pacientes con derrame cerebral, y Irma no presenta ninguno de los signos típicos. Socorro se volvió hacia mí. Irma, ¿quieres que llame a alguien? ¿Un licenciado, tal vez? Sí, respondí de inmediato. Por favor. Lorena dio un paso adelante. Usted no tiene autoridad aquí. Yo soy la tutora legal de mi madre. Cualquier decisión pasa por mí. ¿Tutora legal? Socorro arqueó una ceja. ¿Basada en qué? ¿Un poder notarial que probablemente obtuviste de forma fraudulenta? La tensión en el cuarto era palpable. Lorena y Socorro se miraban como dos animales a punto de pelear, y yo, atrapada en esa cama, todavía demasiado débil para levantarme sola, rezaba para que mi amiga no se rindiera. Socorro no se rindió. Salió de ese cuarto y regresó 1 hora después con alguien que lo cambiaría todo. Su sobrina, la licenciada Julia Méndez, abogada especializada en derecho familiar y tutela de adultos mayores. Julia tenía unos 35 años, cabello corto, lentes modernos y una expresión que decía claramente que no aceptaba tonterías de nadie. Entró en el cuarto con un aire de autoridad que hizo que incluso Lorena retrocediera un paso. «Señora Irma Soto», dijo, extendiendo la mano. «Soy la licenciada Julia Méndez.
Mi tía me contó sobre su situación. Necesito hacerle algunas preguntas, si está dispuesta. Por favor, respondí, sintiendo esperanza por primera vez en días. Lorena intentó intervenir. Ella no está en condiciones de hablar con licenciados, está medicada. Entonces voy a hablar con los médicos sobre esa medicación, dijo Julia sin mirarla. Ahora, señora Irma, ¿puede contarme qué pasó? Desde el principio. Y conté. Todo. La cirugía sencilla que se convirtió en días de sedación. Los documentos que firmé sin entender completamente. Mi departamento vendido. Los planes de meterme en una casa de retiro. El médico que nunca elegí. Las medicaciones excesivas que me mantenían dócil. Julia anotaba todo en una tableta, ocasionalmente haciendo preguntas específicas. Cuando terminé, se volvió hacia Lorena. Quiero ver toda la documentación. El poder notarial, la evaluación médica, los documentos de venta del departamento. Ahora. No tengo obligación de mostrarle nada, dijo Lorena, pero su voz tembló ligeramente. De hecho, sí. Su madre acaba de contratarme como su abogada, y si tiene la capacidad mental para hacer eso, entonces tiene la capacidad para cuestionar sus actos. Así que, la documentación, por favor. Hubo un momento de estancamiento. Luego Lorena tomó el folder que había traído anteriormente y lo arrojó sobre la mesa. Ahí está todo legal y correcto. Julia examinó los documentos con atención. Sus labios se hicieron más finos con cada página. Este poder notarial es muy amplio. Le da a usted control total sobre todos los bienes de su madre, y fue firmado solo un día antes de la cirugía. Ella estuvo de acuerdo, insistió Lorena. ¿Bajo influencia de alcohol? Julia levantó los ojos. Porque según la señora Irma, bebieron bastante vino esa noche. 1 copa o 2. 1 botella y media, corregí. Seguiste llenando mi copa. Julia volvió a los documentos. Y esta evaluación médica del doctor Ferrer, diagnóstico de demencia vascular y deterioro cognitivo severo, basado en ¿una consulta de 20 minutos? Miró a Lorena con incredulidad. Este diagnóstico normalmente requiere múltiples exámenes, evaluaciones neuropsicológicas, estudios de imagen. El doctor Ferrer es altamente calificado. Estoy segura de que sí. Voy a solicitar una evaluación independiente y voy a pedir al hospital que revise la medicación de la señora Irma de inmediato. Julia se volvió hacia mí. Con su permiso, voy a interponer una medida cautelar para suspender el poder notarial y bloquear cualquier transacción adicional que involucre sus bienes. Por favor, hágalo, respondí, sintiendo lágrimas de alivio correr por mi rostro. Lorena se puso pálida. Usted no puede hacer eso. Yo soy su hija. Yo tengo derechos. Usted tiene derechos, sí, asintió Julia, pero no tiene derecho a explotar financieramente a su madre. Y eso es exactamente lo que parece estar sucediendo aquí. Lorena me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Ma, por favor, sabes que solo quiero lo mejor para ti. Si quisieras lo mejor para mí, no me habrías robado, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Vete, Lorena, no te quiero aquí. Por un momento pensé que iba a discutir, pero luego tomó su bolso y salió del cuarto, sus tacones resonando en el pasillo. Apenas se fue, me derrumbé. Socorro me sostuvo mientras lloraba, lágrimas de rabia, de traición, de alivio por finalmente tener a alguien de mi lado. Julia esperó pacientemente hasta que me recompuse. Señora Irma, voy a ser directa con usted. Esto va a ser una batalla. Su hija tiene documentos que superficialmente parecen legítimos. Vamos a necesitar probar que obtuvo esos documentos de forma fraudulenta, que usted estaba bajo influencia cuando los firmó y que no hay base médica real para sus alegaciones sobre su capacidad mental. Entiendo, dije, limpiándome las lágrimas. Estoy dispuesta a luchar. Perfecto. Primer paso. Voy a conseguir una evaluación psiquiátrica independiente. Necesito un especialista que pueda atestiguar que usted está plenamente capaz. Segundo.
Voy a solicitar sus registros médicos completos, incluyendo todo lo relacionado con esta cirugía. Quiero saber exactamente qué pasó y por qué la mantuvieron sedada por tanto tiempo. Tercero, voy a investigar a este doctor Ferrer. Si diagnosticó demencia basándose en una consulta de 20 minutos, algo anda muy mal ahí. En los días siguientes, todo sucedió rápidamente. Julia logró que mi medicación fuera revisada. Un nuevo médico, elegido por mí esta vez, examinó mi caso y redujo drásticamente los sedantes. Por primera vez desde la cirugía, mi cabeza comenzó a aclararse. La evaluación psiquiátrica fue realizada por la doctora Patricia Campos, una profesional respetada con más de 20 años de experiencia. Pasó un día entero conmigo, aplicando pruebas, haciendo preguntas, evaluando mi memoria, mi razonamiento, mi capacidad de comprensión. Al final, su veredicto fue claro. Señora Irma, usted está en la cima de la capacidad cognitiva para su edad. No hay ningún signo de demencia, deterioro cognitivo o pérdida de memoria más allá de lo que se esperaría de alguien que fue mantenido bajo sedación pesada durante varios días. Usted está plenamente capacitada para tomar sus propias decisiones. Lloré de alivio al escuchar eso. No es que dudara de mí misma, pero escuchar de una especialista que no estaba loca, que mi hija había mentido sobre todo, validó todo lo que estaba sintiendo. Julia usó esa evaluación para interponer una medida cautelar de emergencia. La audiencia fue programada para la semana siguiente. Mientras tanto, descubrió cosas sobre Lorena que me rompieron el corazón aún más. Mi hija no solo había perdido su empleo 6 meses atrás. Había sido despedida por desfalco. Pequeñas cantidades, nada que justificara un proceso penal, pero lo suficiente para ser despedida y fichada en el área. Tenía deudas de tarjeta de crédito que ascendían a 150,000 pesos. Tenía préstamos personales atrasados. Estaba literalmente en la quiebra. Y fue entonces cuando conoció a Roberto Telles, un agente inmobiliario sin escrúpulos que tenía su propio historial de prácticas cuestionables. Él fue quien le dio la idea. Julia descubrió, a través de mensajes de WhatsApp, que logró solicitar. ¿Tu madre tiene un departamento en el Pedregal? ¿Cuánto vale? ¿800,000? Híjole, estás sentada sobre una mina de oro. Los mensajes continuaban, trazando todo el plan. Convencerme de hacer la cirugía. Hacerme firmar el poder notarial mientras estuviera relajada con vino. Conseguir un médico que firmara un diagnóstico falso de demencia. Mantenerme sedada el tiempo suficiente para vender el departamento rápidamente. Meterme en una casa de retiro barata, embolsándose la diferencia. El departamento había sido vendido a una empresa fantasma controlada por Roberto. Planeaban esperar unos meses, revenderlo en el mercado por el precio total y dividir la ganancia. Estimación de ganancia, más de 400,000 pesos. Era un fraude elaborado, cruel, perpetrado por mi propia hija contra mí. La audiencia para la medida cautelar fue en el Tribunal de lo Familiar. Julia me había preparado para lo que debía esperar, pero aún así, mi corazón estaba acelerado cuando entré en la sala. Lorena ya estaba ahí, sentada junto a un licenciado que había contratado. No me miró cuando entré. El juez era un hombre mayor, de unos 65 años, con cabello canoso y una expresión seria. El licenciado Marcelo Flores, según la placa en su escritorio. Estudió los documentos frente a él por un largo momento antes de comenzar. Entonces, dijo, quitándose los lentes, tenemos aquí una situación familiar bastante seria. La señora Irma Soto alega que su hija, Lorena Soto, obtuvo control sobre sus bienes de forma fraudulenta. La señorita Lorena alega que actuó de buena fe para proteger a su madre, que estaba sufriendo de deterioro cognitivo. ¿Correcto? Ambas abogadas confirmaron. Muy bien. Quiero escuchar primero a la señora Irma. Me levanté, mis piernas todavía un poco temblorosas, pero mi voz firme. Conté mi historia una vez más, la cirugía que se suponía que era sencilla.
Los días de sedación inexplicable. Los documentos que firmé sin comprender completamente. El departamento vendido sin mi conocimiento real. El intento de meterme en una casa de retiro contra mi voluntad. Cuando terminé, el licenciado de Lorena se levantó. Era un hombre joven, muy pulcro, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Señoría, la señora Irma está, comprensiblemente, confundida sobre los eventos. Pasó por un procedimiento médico complicado. Tuvo una reacción adversa a la anestesia que resultó en hipoxia cerebral temporal. Los médicos documentaron episodios de confusión, paranoia y dificultad de memoria. ¿Qué médicos?, preguntó el juez. El doctor Ferrer, el especialista que asumió el caso después de las complicaciones. Tenemos aquí su evaluación completa. Le entregó unos papeles al juez. El licenciado Flores examinó los documentos con atención. ¿Esta evaluación se hizo cuándo? 3 días después de la cirugía, señoría. ¿Y duró cuánto tiempo? El licenciado dudó. La consulta duró aproximadamente 20 minutos. 20 minutos, repitió el juez con voz plana. Y basándose en esos 20 minutos, este doctor. ¿Ferrer diagnosticó demencia vascular y deterioro cognitivo severo? Se basó también en los relatos de la hija sobre el comportamiento de la madre en los meses anteriores. Entiendo. El juez se volvió hacia Julia. Licenciada Méndez, ¿tiene algo que presentar? Julia se levantó con confianza. Sí, señoría. Tengo aquí la evaluación de la doctora Patricia Campos, psiquiatra geriátrica con más de 20 años de experiencia, que pasó un día entero evaluando a la señora Irma. Su conclusión es categórica. La señora Irma no presenta ningún signo de demencia o compromiso cognitivo. Está plenamente capacitada. Le entregó el informe al juez, que lo leyó con atención. Pude ver sus cejas levantarse en algunos puntos. Además, continuó Julia, tengo aquí los registros médicos completos de la cirugía de la señora Irma. El doctor Almaraz, su médico de cabecera, confirma que el procedimiento fue de rutina y sin complicaciones. No hubo derrame cerebral, no hubo hipoxia cerebral, no hubo ninguna reacción adversa que justificara mantenerla sedada por 3 días. El juez miró al licenciado de Lorena. Licenciado Carvajal, ¿tiene alguna explicación para esta discrepancia? Señoría, diferentes médicos pueden tener diferentes opiniones. Esto no es una cuestión de opinión, lo interrumpió el juez. O hubo una complicación médica seria o no la hubo. El doctor Almaraz estuvo presente durante la cirugía. El doctor Ferrer no lo estuvo. ¿A quién debo creerle? El licenciado no tuvo respuesta. Julia aprovechó el momento. Señoría, hay más. Conseguimos acceso a los mensajes intercambiados entre la señorita Lorena y un tal Roberto Telles, agente inmobiliario. En esos mensajes queda claro que había un plan deliberado para asumir el control de los bienes de la señora Irma. Entregó copias impresas de los mensajes. El juez las leyó, su rostro poniéndose cada vez más serio. Yo no podía ver lo que estaba escrito, pero por la expresión de Lorena, sabía que eran condenatorias. Señorita Lorena, dijo el juez finalmente, ¿le gustaría explicar estos mensajes? Lorena se levantó, su rostro pálido. Yo estaba preocupada por mi madre. Roberto es un amigo que me aconsejó sobre cómo cuidarla. Tu madre está sentada sobre una mina de oro, leyó el juez de uno de los mensajes. Eso no suena a preocupación maternal, suena a avaricia. Yo no quise decir. Necesitamos actuar rápido antes de que cambie de opinión, leyó otro. Manténla medicada hasta que resolvamos todo. Señorita Lorena, esto es mucho más que preocupación. Esto es conspiración para cometer fraude. El silencio en la sala era ensordecedor. Lorena abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ninguna palabra. Su licenciado puso una mano en su brazo, tratando de calmarla. El licenciado Flores se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que yo ya había aprendido, que significaba que estaba tomando una decisión. Voy a ser claro sobre lo que veo aquí.
Veo a una mujer de 60 años, cognitivamente lúcida y plenamente capaz, que fue manipulada por su propia hija. Veo documentos obtenidos de forma cuestionable bajo influencia de alcohol. Veo un diagnóstico médico fabricado. Veo mensajes que revelan un plan deliberado de fraude. Se volvió hacia Lorena. «Señorita Lorena, ¿tenía problemas financieros?» Ella asintió ligeramente, sin poder mirarlo. ¿Y vio los bienes de su madre como solución a esos problemas? Otro asentimiento, casi imperceptible. «Entiendo». Se puso los lentes de nuevo. «Aquí está mi decisión. Estoy anulando el poder notarial de inmediato. La señora Irma Soto retoma el control total sobre sus bienes. Estoy ordenando la suspensión inmediata de la venta del departamento hasta que se realice una investigación completa. Si la venta ya se concretó, será revertida. Estoy también canalizando este caso al Ministerio Público para investigación de posible delito de fraude y abuso financiero contra adulto mayor». Lorena soltó un sollozo. Su licenciado sostuvo su hombro, susurrando algo que no pude escuchar. «Además», continuó el juez, «estoy emitiendo una orden de restricción. Señorita Lorena, usted tiene prohibido contactar a su madre o intentar acceder a cualquier bien de ella. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato». Golpeó el mazo. «Próximo caso». Afuera de la sala, me derrumbé en los brazos de Socorro. Había terminado. Había ganado. Mi hija ya no podría robarme. Pero la victoria tenía un sabor amargo, porque al final había perdido a mi hija en el proceso. Julia estaba radiante. «Señora Irma, esto fue mejor de lo que esperábamos. Ahora tenemos que trabajar en la recuperación de su departamento. Si la venta fue a una empresa fantasma, como sospechamos, será relativamente fácil revertirla». Pero apenas la estaba escuchando. Observaba a Lorena saliendo del tribunal, sus hombros encorvados, su andar tambaleante. Parecía tan pequeña, tan derrotada. Parte de mí, la parte que todavía era madre, quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero no podía, porque nada estaría bien. Me había traicionado de la peor forma posible. Y algunas traiciones no pueden ser perdonadas, no importa cuánto amor todavía exista. La investigación penal avanzó más rápido de lo que esperaba. La fiscal asignada al caso, la licenciada Fernanda Rocha, era una mujer de unos 40 años que parecía tener una misión personal contra los delitos que involucraban la explotación de adultos mayores. «Señora Irma», me dijo en nuestra primera reunión, «veo casos como el suyo con demasiada frecuencia. Hijos que ven a padres mayores como cajeros automáticos. Lo que hizo su hija es un delito, y me aseguraré de que responda por ello». Ella y su equipo revisaron todo. Cada mensaje, cada transacción financiera, cada documento. Y cuanto más escarbaban, más podrida se volvía la situación. Roberto Telles, el agente inmobiliario, tenía un historial. 3 casos anteriores de transacciones inmobiliarias sospechosas que involucraban a adultos mayores. Nunca había sido procesado porque las víctimas eran realmente incapaces y las familias habían desistido de investigar. Pero esta vez sería diferente. El doctor Ferrer también fue investigado. Se descubrió que había firmado otros diagnósticos cuestionables en los últimos 2 años, siempre involucrando a adultos mayores cuyas familias necesitaban documentación para asumir el control de sus bienes. Siempre consultas rápidas, siempre diagnósticos severos, siempre una tarifa generosa pagada en efectivo. «Está vendiendo diagnósticos», me explicó Fernanda. «Es una operación sistemática. Recibe generalmente entre 5,000 a 10,000 pesos por cada evaluación fraudulenta». Sentí náuseas. Mi hija había pagado 10,000 pesos a un médico corrupto para que me diagnosticara falsamente demencia. 10,000 pesos para robar 800,000. En su cabeza era una inversión que valía la pena. Mientras la investigación penal avanzaba, Julia trabajaba en el proceso civil para recuperar mi departamento. La venta se había realizado a
RTS Desarrollos S.A. de C.V., una empresa que solo existía en papel. El dueño nominal era un testaferro, un señor de 68 años que vivía en una vecindad y que, según su testimonio, había recibido 500 pesos por firmar unos documentos sin saber de qué se trataba. La empresa había vendido el departamento a otra sociedad anónima, Inversiones Palmares, que, sorpresa, estaba controlada por el mismo Roberto Telles. Planeaba mantenerlo por 6 meses y luego venderlo en el mercado abierto, dividiendo la ganancia con Lorena. Es un esquema clásico, explicó Julia. Varias capas de empresas fantasma para dificultar el rastreo, pero todas conducen de vuelta al mismo lugar. Con la orden judicial, logramos bloquear la venta antes de que Roberto pudiera traspasar el inmueble. Mi departamento estaba congelado a la espera del resultado del proceso. Pero eso significaba que no podía volver a casa. Técnicamente, la propiedad estaba en disputa legal, e incluso si no lo estuviera, ya no había nada allí. Lorena había vendido o desechado todos mis muebles, mi ropa, mis pertenencias. 40 años de vida tirados como basura. Socorro me acogió en su casa. «Quédate el tiempo que necesites», insistió. «Eres mi mejor amiga. No te voy a dejar sin un lugar donde quedarte». Acepté, agradecida, pero odiaba ser una carga. A mis 60 años debería estar viviendo de forma independiente, no dependiendo de la caridad de mis amigas. Fue durante ese periodo que comencé a procesar realmente lo que había pasado. El trauma de despertar en un hospital y descubrir que te han robado la vida. La traición de darte cuenta de que tu propia hija, la niña que criaste, amaste y por la que sacrificaste todo, te veía solo como un medio para conseguir dinero. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba atrapada en ese cuarto de hospital, sedada eternamente, mientras Lorena vendía pedazo por pedazo de mi vida. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, necesitando varios minutos para recordar dónde estaba. Socorro sugirió terapia. «Irma, pasaste por un trauma. No hay vergüenza en pedir ayuda». Tenía razón. Comencé a ver a una psicóloga, la doctora Ana Bravo, especializada en trauma y abuso familiar. En nuestras sesiones, finalmente pude procesar el dolor, la rabia, la sensación de traición. «Es normal sentir culpa», me dijo Ana en una sesión. «Las madres siempre se culpan. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué pude haber hecho diferente? Pero Irma, no te equivocaste. Tu hija tomó decisiones malas, criminales. Eso no es tu culpa». Pero era difícil no sentirme culpable. Había criado a Lorena sola después de que su padre nos abandonó. Había trabajado en 2 empleos para darle una vida decente. Había pagado su universidad, la había ayudado con su primer departamento, había estado presente en cada dificultad, y ella me había devuelto robándome. «Le diste amor y oportunidades», dijo Ana. «Pero no puedes controlar las decisiones que toma como adulta». En algún momento, Lorena decidió que el dinero era más importante que la integridad, que su comodidad financiera era más importante que el bienestar de su propia madre. Esas fueron sus elecciones, Irma, no tuyas. 2 meses después de la audiencia, los cargos penales fueron presentados formalmente. Lorena: fraude calificado, falsificación de documento particular, abuso financiero contra adulto mayor. Roberto: fraude, asociación delictuosa, falsedad ideológica. El doctor: Ferrer: ejercicio ilegal de la medicina, por hacer diagnósticos sin base, asociación delictuosa, falsedad ideológica. Cada uno enfrentaba de 3 a 8 años de prisión, además de multas cuantiosas. Lorena intentó llamarme cuando fue notificada de los cargos. Julia me había advertido que eso podría suceder. Va a intentar apelar a tus emociones, va a llorar, pedir perdón, prometer que ha cambiado, pero recuerda, solo está arrepentida porque la atraparon. Cuando mi celular sonó y vi su nombre en la pantalla, mis manos temblaron. Durante un largo momento, consideré contestar.
escuchar su voz, darle una oportunidad de explicar. Pero luego recordé despertar en ese hospital. Recordé descubrir que mi casa había sido vendida. Recordé los mensajes entre ella y Roberto, planeando fríamente cómo robarme. Recordé al médico corrupto que pagó para diagnosticarme falsamente. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje. Lo escuché más tarde, esa noche, sola en el cuarto de visitas de Socorro. Ma, por favor, contesta el teléfono. Sé que estás enojada y tienes todo el derecho. Pero, por favor, déjame explicar. Estaba desesperada. No sabía qué hacer. Roberto dijo que sería fácil, que ni siquiera te darías cuenta, que de todas formas sería mejor para ti. Sé que estuvo mal. Lo sé. Pero, por favor, no dejes que me encierren. Soy tu hija. Por favor, Ma, retira los cargos. Podemos resolver esto en familia. Por favor. Su voz se quebró al final, sollozos audibles entre las palabras. Era la voz de mi hija pequeña, de la niña que corría a mis brazos cuando se lastimaba, que me llamaba en medio de la noche cuando tenía pesadillas. Lloré al escuchar ese mensaje. Lloré por mi hija, por la persona que pudo haber sido pero eligió no ser. Lloré por nuestra relación, que estaba destruida más allá de cualquier reparación. Lloré por la ingenuidad de haber confiado en ella tan completamente. Pero no le devolví la llamada, y no retiré los cargos. 3 meses después de que comenzara toda esta pesadilla, finalmente logré recuperar mi departamento. La jueza que presidía el caso civil fue rápida y decisiva. La venta era fraudulenta, basada en documentos obtenidos ilegalmente, por lo tanto, nula. El departamento volvió a mi nombre. Cuando Julia me dio la noticia, sentí un alivio inmenso, pero también un pavor. Porque eso significaba que tendría que volver a ese espacio, ahora vacío, despojado de todo lo que lo hacía un hogar. Socorro fue conmigo el día que recogí las llaves de nuevo. Abrimos la puerta juntas y entramos en el silencio absoluto. El departamento estaba exactamente como Socorro había descrito, completamente vacío. Ni una cortina en las ventanas, ni una lámpara en los candelabros. Solo paredes desnudas y pisos vacíos que hacían eco de nuestros pasos. Caminé por las habitaciones en estado de shock. La sala donde Socorro y yo veíamos películas los viernes por la noche. La cocina donde le enseñé a Lorena a hacer arroz con leche cuando tenía 6 años. El cuarto donde pasé noches en vela cuando estaba enferma. La oficina donde corregí miles de exámenes de matemáticas a lo largo de los años. Todo vacío, todo muerto. Me senté en el suelo de la sala y lloré. Socorro se sentó a mi lado, pasando su brazo por mis hombros, dejándome desahogarme. Me quitó todo, sollocé. No solo el departamento, me quitó mi historia, mis recuerdos, mi vida. No, dijo Socorro con firmeza. Tus recuerdos están aquí, tocó mi frente, y aquí, tocó mi corazón. Te quitó tus pertenencias, Irma, pero no puede quitarte quién eres. Me tomó semanas comenzar a amueblar el departamento de nuevo. Julia había conseguido una indemnización temporal de 50,000 pesos de las cuentas bloqueadas de Roberto para ayudarme a empezar de nuevo. Era irónico usar el dinero del estafador para reparar lo que él había ayudado a destruir. Fui a tiendas de muebles usados, tianguis, liquidaciones. Compré lo esencial primero: una cama, un sofá, una mesa. Cada artículo nuevo era una pequeña victoria, un paso hacia la normalidad. Pero la casa se sentía extraña, como si estuviera visitando el departamento de otra persona. Las amigas de Socorro hicieron una cooperacha y me regalaron un juego de ollas, platos y cubiertos. Mis excompañeras de la escuela donde trabajé durante 25 años se reunieron y me obsequiaron un televisor. Vecinos que apenas conocía aparecieron con toallas, sábanas, pequeños electrodomésticos. La amabilidad de estas personas, muchas de ellas casi extrañas, me conmovió profundamente. Mi propia hija me había robado, pero la comunidad a mi alrededor me estaba ayudando a reconstruir. Mientras tanto, el proceso penal avanzaba.
Roberto fue el primero en llegar a un acuerdo. Confesó todo a cambio de una sentencia reducida. 3 años de prisión, de los cuales cumpliría 1 año y medio en régimen cerrado, el resto en abierto. También tuvo que devolver todo el dinero que había ganado con el esquema y pagar una multa cuantiosa. El doctor Ferrer también llegó a un acuerdo. Perdió su licencia médica permanentemente, fue condenado a 2 años en régimen semiabierto y tuvo que pagar indemnización no solo a mí, sino a otras 3 víctimas de sus diagnósticos fraudulentos que fueron identificadas durante la investigación. Lorena fue la única que se negó a llegar a un acuerdo. Su licenciado creía que tenía una oportunidad en el juicio conjurado, argumentando que actuó por preocupación genuina por mi salud, aunque de forma equivocada. Que los mensajes con Roberto fueron malinterpretados, que nunca tuvo la intención de lastimarme. El juicio fue programado para 6 meses después de los cargos. Durante ese tiempo tuve que decidir si quería testificar. Parte de mí no quería. No quería enfrentar a mi hija en un tribunal, contarles a extraños los detalles de nuestra tragedia familiar, revivir todo públicamente. Pero la fiscal Fernanda fue clara. Su testimonio es crucial, Irma. Usted es la víctima. El jurado necesita escuchar de usted lo que pasó, cómo se sintió, el impacto que esto tuvo en su vida. Sin usted, el caso se vuelve mucho más difícil. Así que estuve de acuerdo. Testificaría contra mi propia hija. La terapia con Ana Bravo me ayudó a prepararme. Practicamos lo que diría, cómo me mantendría en calma bajo presión, cómo no dejaría que el licenciado de la defensa me desestabilizara. Recuerda, me dijo Ana, estás contando tu verdad. No tienes que justificarte, no tienes que explicarte, solo cuenta lo que pasó. 1 semana antes del juicio, Lorena intentó verme. Apareció en mi edificio, pero el portero, instruido por Julia, no la dejó subir. Se quedó en la banqueta por horas, mirando hacia mis ventanas. Yo la observé desde arriba, escondida detrás de la cortina, viendo a mi hija parecer tan perdida y desesperada. Parte de mí quería bajar, hablar con ella, escuchar lo que tenía que decir. Pero Julia había sido clara. Cualquier contacto podría comprometer el caso. Y además, ¿qué podríamos decirnos realmente que cambiara algo? Finalmente se fue cuando comenzó a llover. La observé caminar lentamente por la banqueta, sin paraguas, dejando que la lluvia la empapara por completo. Parecía una figura de un cuadro trágico, una mujer completamente derrotada por sus propias elecciones. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en todos los buenos recuerdos que teníamos. Lorena a los 5 años, haciéndome dibujos en la escuela. A los 10, ganando su primer premio de ensayo y corriendo para mostrármelo. A los 15, llorando en mi regazo después de su primer desengaño amoroso. A los 22, graduándose de la universidad, agradeciéndome en su discurso por haber hecho todo posible. ¿A dónde había ido esa niña? ¿Cuándo se había transformado en alguien capaz de drogar a su propia madre y robarle todo? Tal vez la respuesta era simple. La avaricia es una fuerza poderosa. Cuando te estás ahogando en deudas, cuando ves una solución fácil frente a ti, cuando alguien como Roberto te está diciendo al oído que todo está bien, que tu madre ni siquiera se va a dar cuenta, que de todas formas es por su bien. Tal vez es fácil convencerse de que estás haciendo lo correcto. Pero no estaba bien. Nunca estuvo bien. Y ahora ambas tendríamos que vivir con las consecuencias. El día del juicio amaneció frío y lluvioso. Julia pasó por mi casa a las 7 de la mañana para recogerme. «¿Cómo estás?», preguntó mientras conducíamos hacia el juzgado. «Aterrada», admití. «No sé si puedo hacer esto». «Puedes», dijo con convicción. «Ya pasaste por la parte más difícil, Irma. Despertar en ese hospital y descubrir lo que había pasado. Luchar para recuperar tu vida. Esto es solo el último paso». El tribunal estaba más lleno de lo que esperaba. Algunas de mis amigas habían venido a apoyarme, incluida Socorro, que estaba sentada en la primera fila, y me dio una sonrisa alentadora cuando entré.
Algunas excompañeras de la escuela también estaban presentes. Al otro lado del pasillo vi a Lorena por primera vez en meses. Había adelgazado drásticamente. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas. Llevaba un traje sencillo, muy diferente de la ropa de marca que solía usar. Cuando nuestros ojos se encontraron, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero desvié la mirada rápidamente. La jueza, la licenciada Carla Rodríguez, era una mujer severa de unos 50 años. Leyó los cargos con voz clara y firme: fraude calificado, falsificación de documento, abuso financiero contra adulto mayor. Cada cargo conllevaba años de prisión potencial. El licenciado de la defensa, el licenciado Pablo Mendoza, comenzó su argumento inicial pintando a Lorena como una hija preocupada que cometió errores de juicio. Mi clienta amaba a su madre, todavía la ama. Vio a su madre envejecer, viviendo sola, y se preocupó. Tal vez fue demasiado lejos en sus intentos de protegerla. Tal vez tomó decisiones equivocadas, pero eso no es un delito, es amor mal dirigido. ¿Amor mal dirigido? Las palabras me enfurecieron. No había nada de amor en drogarme y robarme. Fernanda, la fiscal, fue más directa. Lo que tenemos aquí no es amor, es avaricia pura y simple. Lorena Soto estaba en bancarrota. Debía más de 150,000 pesos. Vio el departamento de su madre como solución a sus problemas financieros y conspiró con otras personas para robar ese departamento, usando medios fraudulentos y manteniendo a su madre sedada para impedirle reaccionar. Eso no es amor, eso es un delito. Los testigos fueron llamados uno por uno. El doctor Almaraz, mi médico original, testificó que la cirugía fue de rutina y sin complicaciones, que no había razón médica para mantenerme sedada por 3 días, que se alarmó cuando se enteró del diagnóstico de demencia porque yo siempre había sido su paciente más lúcida y activa. La doctora Patricia Campos testificó sobre su evaluación. La señora Irma Soto no presenta ningún signo de deterioro cognitivo. Sus resultados en las pruebas fueron excepcionales para su edad. Está plenamente capacitada para tomar sus propias decisiones. Carmen, la auxiliar de enfermería que había intentado ayudarme, testificó sobre el día en que cuestionó mi medicación. Yo sabía que algo andaba mal. La cantidad de sedante que estaba recibiendo no tenía sentido para el procedimiento que se había hecho. Cuando lo mencioné, la hija de ella se puso muy agresiva conmigo. Socorro testificó sobre el día en que me visitó y se dio cuenta de que me estaban manteniendo en un estado alterado. Irma es mi mejor amiga desde hace 30 años. La conozco. Y la mujer en esa cama de hospital no era Irma. Estaba siendo drogada más de lo necesario. Era obvio. Luego fue mi turno. Me levanté y caminé hacia el estrado de los testigos, mis piernas temblando. Hice el juramento de decir la verdad y me senté. Fernanda se acercó con una sonrisa amable y alentadora. Señora Irma, ¿puede contarnos, con sus propias palabras, lo que sucedió? Y conté. Todo. La cirugía sencilla que se convirtió en días de sedación. Despertar confundida, desorientada, sin saber lo que había pasado. Descubrir que mi hija había vendido mi departamento. Los documentos que firmé sin comprender totalmente, bajo influencia de alcohol. El intento de meterme en una casa de retiro contra mi voluntad. ¿Cómo se sintió cuando descubrió lo que su hija había hecho?, preguntó Fernanda. Respiré hondo. Traicionada, violentada, como si todo mi amor, todo mi sacrificio por ella a lo largo de la vida no hubiera significado nada, como si yo fuera solo una fuente de dinero para ella. ¿Usted le había dado a su hija alguna indicación de que le gustaría vender su departamento? Nunca. Amo ese departamento. Lo compré con mi propio dinero después de años de ahorrar. Era mi seguridad, mi futuro. ¿Y usted estuvo de acuerdo en firmar el poder notarial, dándole a ella control total sobre sus bienes? No de la forma en que fue usado. Lorena me dijo que era solo una precaución, por si algo pasaba durante la cirugía. Estaba nerviosa. Habíamos bebido vino y confié en ella.
Es mi hija, o lo era. Mi voz se quebró en esa última palabra. Fernanda me dio un momento para recomponerme. ¿Cómo es su vida ahora, señora Irma? Estoy reconstruyendo. Mi departamento está siendo amueblado lentamente de nuevo, pero perdí mucho más que muebles. Perdí fotos familiares que no se pueden reemplazar, cartas que mi difunta esposo Javier me escribió, el vestido de bautizo de Lorena que guardaba, 40 años de recuerdos tirados como basura. Me limpié las lágrimas que corrían por mi rostro. Y perdí a mi hija. Eso es lo que más duele. Gracias, señora Irma, dijo Fernanda suavemente, volviendo a su escritorio. Entonces, el licenciado de Lorena se levantó para el contrainterrogatorio. Se acercó con una sonrisa simpática que inmediatamente me puso en alerta. Señora Irma, usted y su hija siempre tuvieron una relación cercana, ¿correcto? Sí, o al menos eso pensaba yo. ¿Usted crió a Lorena sola después de que su padre las abandonó? Sí. Eso debe haber sido difícil, financiera, emocionalmente. Lo fue, pero era mi responsabilidad. La amaba. ¿Y Lorena siempre fue una buena hija? ¿Siempre se preocupó por usted? Dudé. ¿A dónde quería llegar? Cuando era más joven, sí. ¿Pero en los últimos años se distanciaron? Ella se ocupó más con su vida. Es normal. Señora Irma, ¿es cierto que usted tuvo algunos episodios de olvido en los meses antes de la cirugía? Fruncí el ceño. No que yo recuerde. Él sonrió como si yo hubiera probado su punto. Usted no recuerda. Interesante. Los testigos dirán que usted mencionó algunas veces olvidar dónde había puesto las llaves o lo que había ido a hacer a un cuarto. Eso le pasa a todo el mundo eventualmente, repliqué. No significa demencia. Claro que no, pero pudo haber preocupado a su hija, ¿no es así? Una madre de 60 años, viviendo sola, comenzando a mostrar pequeñas señales de olvido. Objeción. Fernanda se levantó. La defensa está especulando. La señora Irma ya fue evaluada por especialistas que confirmaron su plena capacidad cognitiva. Aceptada, dijo la jueza. Licenciado Mendoza, aténgase a los hechos, por favor. Él asintió, pero continuó. Señora Irma, cuando firmó el poder notarial, ¿estaba consciente? Sí, pero... ¿Y estaba en su casa, en un ambiente familiar? Sí, pero habíamos bebido. Pero usted no estaba siendo coaccionada físicamente, ¿correcto? ¿Nadie la estaba amenazando? No, pero mi hija manipuló la situación. ¿Manipuló o solo sugirió una precaución sensata antes de una cirugía? No esperó mi respuesta. Señora Irma, ¿es cierto que usted tiene ahorros sustanciales además del departamento? Tengo algo de dinero guardado, sí. ¿Cuánto, aproximadamente? Julia se levantó. Señoría, ¿cuál es la relevancia de esto? Lo voy a permitir, dijo la jueza. Pero vaya al grano, licenciado Mendoza. Usted tiene aproximadamente 300,000 pesos en inversiones y ahorro, ¿correcto? Algo así. Entonces, incluso con la venta del departamento, usted no quedaría desamparada. Tendría recursos sustanciales para vivir cómodamente. Sentí que la rabia aumentaba. Ese dinero es para mi jubilación, para emergencias. No es para que mi hija lo gaste pagando sus deudas. Pero si su hija estaba genuinamente preocupada por su seguridad, ¿no sería razonable pensar en vender un departamento grande y meterla en un lugar con cuidados? No sin mi consentimiento. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. No drogándome y manteniéndome sedada mientras hace todo a mis espaldas. Él levantó las manos en un gesto de apaciguamiento. Entiendo que usted está molesta. Pero... ¿es posible que su hija, quizás de forma torpe, estaba realmente tratando de ayudarla? Lo miré directamente. Si quisiera ayudarme, habría hablado conmigo. Habría sido honesta sobre sus dificultades financieras. Yo la habría ayudado, como siempre lo hice, pero ella no quería ayuda. Quería mi dinero, y estaba dispuesta a robarme para conseguirlo.
Hubo un momento de silencio. Luego regresó a su escritorio. No más preguntas. Cuando volví a mi asiento, estaba temblando. Julia apretó mi mano. Lo hiciste muy bien, susurró. El juicio continuó por 2 días más. Roberto testificó, describiendo cómo había planeado el esquema con Lorena, cómo ella había acudido a él pidiendo ayuda para resolver lo de su mamá, cómo él había sugerido la red de empresas fantasma para disfrazar la venta. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo. No tuvo ninguna duda. Solo estaba preocupada por hacerlo rápido antes de que su madre se diera cuenta. El doctor Ferrer, ya condenado, testificó sobre cómo Lorena lo había contactado. Me ofreció 10,000 pesos por firmar una evaluación diciendo que su madre tenía demencia. Dijo que era por el bien de su madre, que necesitaba cuidados, pero se negaba a aceptarlos. Yo necesitaba el dinero, así que estuve de acuerdo. Estuvo mal. Lo sé ahora. Finalmente, fue el turno de Lorena de testificar. Subió al estrado de los testigos con pasos lentos, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Su licenciado la guió a través de una narrativa cuidadosamente construida. Sí, tenía deudas. Sí, había perdido su empleo. Sí, estaba desesperada. Pero su principal preocupación, insistía, era yo. Mi madre estaba envejeciendo, viviendo sola. Me preocupaba. Y cuando Roberto sugirió que tal vez sería mejor que estuviera en un lugar con cuidados, me pareció lógico. ¿Y el poder notarial?, preguntó su licenciado. Le expliqué todo. Dije que era una precaución. Ella estuvo de acuerdo, firmó. Tal vez debía haber esperado un momento en que estuviera más alerta, pero no pensé que fuera un problema. Es mi madre. Confié en que confiaba en mí. ¿Y la sedación en el hospital? Los médicos dijeron que era necesaria. Yo no soy doctora, confié en ellos. ¿Y la venta del departamento? Creí que estaba haciendo lo correcto. El dinero se usaría para pagar sus cuidados en la casa de retiro. Sobraría bastante para asegurar que tuviera todo lo que necesitara. Su voz se quebró. Nunca quise lastimarla. Amo a mi madre. Entonces, Fernanda se levantó para el contrainterrogatorio. No tuvo piedad. Señorita Lorena, ¿cuánto debía cuando comenzó este esquema? Yo no sé exactamente. 153,000 pesos, según los documentos. Eso parece muy exacto para no saber. Lorena no respondió. ¿Y su departamento? Estaba a punto de ser desalojada, ¿correcto? Estaba atrasada en la renta, sí. 3 meses atrasada. ¿Cuánto tiempo tenía antes del desalojo definitivo? 2 semanas. Entonces tenía 2 semanas para conseguir más de 15,000 pesos o se quedaría en la calle. Es una motivación fuerte, ¿no es así? Estaba desesperada, pero... ¿desesperada lo suficiente como para drogar a su madre y robarle su departamento? No fue así. Fernanda tomó un papel. Voy a leer un mensaje que usted le envió a Roberto Telles 3 semanas antes de la cirugía de su madre. Ya no aguanto. Necesito dinero ya. Mi madre tiene un departamento que vale casi 1 millón. Tiene que haber alguna forma de que yo pueda acceder a eso. ¿Su respuesta? Lorena estaba pálida. Estaba frustrada, desahogándome. Nunca va a aceptar vender. Necesita parecer que es por su bien. Tal vez si estuviera enferma, confundida, yo podría conseguir un poder notarial. ¿Esas son sus palabras? Silencio. Señorita Lorena, usted planeó esto. Usted premeditó robar a su madre. No fue un error de juicio. No fue amor mal dirigido. Fue un delito calculado y frío. Necesitaba el dinero, estalló Lorena finalmente. Usted no entiende lo que es estar ahogándose en deudas, sin saber cómo va a pagar la renta del próximo mes. Mi madre tenía tanto y no lo necesitaba todo. Vive una vida sencilla, económica. Ese departamento era demasiado grande para ella. El dinero estaba ahí sin usarse. Yo pensé que no haría ninguna diferencia para ella. Pero sí hizo una diferencia, ¿no es así? Perdió su casa. Perdió sus pertenencias, perdió sus recuerdos, perdió a su hija.
Lorena estaba llorando ahora, lágrimas corriendo libremente. Lo siento mucho, ma. Me miró directamente por primera vez. Sé que lo arruiné todo, sé que nunca me vas a perdonar, pero te amo, siempre te he amado, solo tomé decisiones terribles, lo sé ahora. La miré, mi hija, llorando, rota, arrepentida. Parte de mí, la parte que todavía era madre, quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no podía, porque no estaría bien. Me había traicionado de la forma más profunda posible, y el arrepentimiento después de ser atrapada no borraba lo que había hecho. Desvié la mirada. El jurado deliberó durante 7 horas. Fueron las 7 horas más largas de mi vida. Sentada en esa sala de espera con Julia, Socorro y algunas otras amigas, cada minuto parecía una eternidad. ¿Qué crees que va a pasar?, le pregunté a Julia. Las evidencias son abrumadoras, dijo. Los mensajes, los testimonios, la línea de tiempo. Pero los jurados son impredecibles, especialmente en casos familiares. A veces les cuesta creer que una hija pueda hacer algo así con su propia madre. Finalmente, nos llamaron de vuelta. El jurado había llegado a un veredicto. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que todos podían escucharlo. Lorena entró acompañada de su licenciado. No me miró. Sus ojos estaban fijos en el suelo, sus manos temblando visiblemente. El presidente del jurado se levantó, un hombre de unos 50 años con aspecto de profesor. Sostuvo el papel con el veredicto y leyó. En el caso del Estado contra Lorena Soto, en los cargos de fraude calificado, nosotros, el jurado, la encontramos culpable. Sentí como si todo el aire se hubiera ido de mis pulmones. Culpable. Mi hija era oficialmente una criminal. En el cargo de falsificación de documento particular, encontramos a la acusada culpable. Lorena sollozó, su cuerpo temblando. En el cargo de abuso financiero contra adulto mayor, encontramos a la acusada culpable. 3 culpables. En todos los cargos. La jueza golpeó el mazo. La sentencia se determinará en 30 días. Hasta entonces, la acusada permanecerá en libertad condicional con monitoreo electrónico. Miró a Lorena. Señorita Soto, usted tuvo múltiples oportunidades para hacer lo correcto, de confesar, de pedir perdón sincero antes de ser atrapada, pero usted eligió mentir, manipular e intentar salirse con la suya. Eso pesará en mi decisión de sentencia. Afuera del tribunal, fui rodeada por mis amigas. Todas me felicitaron, dijeron que se había hecho justicia. Pero no sentí victoria. Sentí solo vacío. ¿Irma? Escuché una voz detrás de mí. Era Lorena. Había logrado zafarse de su licenciado y corrió hacia mí antes de que la seguridad pudiera detenerla. Por favor, solo dame un minuto. Julia comenzó a intervenir, pero levanté la mano. Está bien. Lorena y yo nos alejamos un poco del grupo. Estaba llorando, su rostro manchado de maquillaje. Ma, sé que no merezco nada de ti, sé que lo arruiné todo, pero quería que supieras que mi arrepentimiento es real, no porque me atraparon, sino porque me di cuenta de lo que te hice, lo que te quité. Me quitaste todo, Lorena, respondí, mi voz sorprendentemente tranquila. Mi casa, mis recuerdos, mi dignidad, mi hija. Lo sé, y cargaré con eso por el resto de mi vida. Se secó las lágrimas. No estoy pidiendo perdón, sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento, de verdad. La miré por un largo momento, tratando de ver a la niña que crié en esa mujer rota frente a mí. Lorena, espero que uses el tiempo en prisión para pensar en quién quieres ser. Porque la persona en la que te convertiste, no la reconozco. Yo tampoco, susurró. Fue la última vez que hablamos. 30 días después, fue sentenciada a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3. No apeló. Simplemente aceptó su sentencia y desapareció en el sistema penitenciario. En los meses que siguieron, reconstruí mi vida lentamente.
Mi departamento volvió a parecer un hogar. No el mismo de antes, nunca sería el mismo, pero un nuevo hogar. Con nuevos muebles, nuevas decoraciones, nuevas memorias creándose. Comencé a hacer trabajo voluntario, enseñando matemáticas a adultos en un programa de alfabetización. Era gratificante, me daba propósito. Me recordaba por qué me convertí en profesora en primer lugar, no por el dinero, sino por la alegría de ver a alguien entender algo nuevo. Hice nuevas amigas a través del voluntariado, personas que no sabían nada de mi pasado, de mi hija, de lo que había pasado. Para ellas, yo era solo Irma, profesora jubilada a la que le gustaba ayudar. Socorro siguió siendo mi roca. Cenábamos juntas 2 veces por semana, veíamos películas, viajamos a la playa algunos fines de semana. Nunca me presionó para hablar de Lorena, pero siempre estuvo ahí cuando necesitaba desahogarme. Ana Bravo, mi terapeuta, me ayudó a procesar el trauma. Pasaste por una traición profunda, me dijo en una sesión. Y la traición familiar es la peor de todas porque viola la que debería ser la relación más segura que tenemos. Te tomará tiempo volver a confiar plenamente en alguien. Tenía razón. Descubrí que me costaba aceptar ayuda, incluso de amigas cercanas. Siempre sospechando de motivos ocultos, siempre preguntándome qué quería la gente realmente. Era una forma de protección, lo entendía, pero también una prisión. Poco a poco, aprendí a bajar las defensas de nuevo, a confiar, aunque con cautela. A creer que no todas las personas eran como Lorena, que la mayoría de la gente era genuinamente buena. Un año después del juicio, recibí una carta. Era de Lorena, de la prisión. Me quedé mirando el sobre durante 1 hora, antes de atreverme a abrirlo. Dentro, páginas y páginas con su letra, contando sobre su vida en prisión, sobre las clases que estaba tomando, sobre la terapia que estaba recibiendo. Estoy aprendiendo sobre mí misma, Ma, escribió. Sobre las decisiones que tomé, los valores que perdí en algún lugar del camino. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quería que supieras que estoy tratando de convertirme en una mejor persona. La persona que intentaste criar. No respondí a la carta.